Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Hoy es domingo 15 de septiembre de 2019 y les saluda Arthur Stupiñán y Patricia Sosa. Hoy en el programa vamos a discutir los temas de actualidad de la semana. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal, Arthur? Patricia, hoy en Batalla Política les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia esta semana en Estados Unidos. Primero, el canciller mexicano Marcelo Ebrard llegó a Washington esta semana para hablar sobre los avances en el acuerdo migratorio pactado en junio con Estados Unidos. El canciller dice que la estrategia mexicana ha dado resultados importantes y se han observado un descenso en el flujo de migrantes de un 56%. Ebrard logró saludar a Trump en la oficina Oval unos minutos y dice que lo recibieron en términos amistosos. Segundo, alarma esta semana tras la despedida de John Bolton, el asesor de seguridad nacional. Trump dijo que estaba en desacuerdo con muchas de sus sugerencias. Inmediatamente después, el ex asesor dio declaraciones en las que asegura que él le había presentado su renuncia al mandatario el día anterior. Tercero, esta semana hace 18 años cambió la historia del mundo. Casi 3.000 personas murieron en lo que Estados Unidos considera el mayor ataque terrorista de su historia. Sin embargo, cerca de 2 décadas después de aquellos atentados, nadie ha sido juzgado. Osama Bin Laden, el esquivo líder de Al Qaeda, murió en mayo de 2011 en una operación secreta en Pakistán. Pero otros 5 sospechosos, entre ellos la mente detrás de los atentados, están presos en la base naval de Guantánamo en la isla de Cuba. Es tiempo para el debate. Gracias, Emiliana. Y ahora vamos a hablar del primer tema de hoy, que va a ser la visita del canciller Ebrard de México, que fue muy interesante. Sí, es una visita muy importante. Eso era parte del compromiso que ellos llegaron, del acuerdo que ellos llegaron en junio 6 del 2019, en la cual 90 días luego del acuerdo, entonces por eso vino la visita en septiembre 10, iban a determinar si México estaba cumpliendo con la reducción de la cuota de inmigrantes que estaban entrando a los Estados Unidos. Efectivamente, Ebrard documentó que sí, que habían bajado los niveles de inmigrantes a un 56%. Creo que se estimaron como unos 144,000 que entraban en mayo de refugiados y otros inmigrantes a Estados Unidos y lo habían reducido como unos 56,000. Así que fue para propósitos del acuerdo y lo que querían lograr tanto los Estados Unidos como México, una visita muy exitosa. Muy exitosa, y el presidente Trump y toda la administración del presidente, la verdad que se tienen que estar muy contentos porque la implicación económica para los Estados Unidos y México es superior a 500 billones de dólares anual. Es un impacto de miles de trabajos en los Estados Unidos y México, así que estamos muy contentos con esta visita. Ahora, hubo un tema que no llegaron a un acuerdo, que México se volviera el tercer país de llegada. Eso quiere decir que si un refugiado llega a México, tiene que pedir refugio en México antes de poder pedir refugio en los Estados Unidos. Ebrard dijo no, México no va a ser ese país, eso es un problema para Trump, no han podido negociar, hay muchos que estiman que Guatemala debe ser ese país, así que la situación de inmigración no está totalmente solucionada, así que va a ser muy interesante qué va a pasar. Muchos creemos que esto es una solución que a largo plazo no es sostenible, porque hay que tratar la situación política y de seguridad de la región para realmente resolver el tema inmigratorio. Así es, y lo más importante es tener una conferencia entre los presidentes de Centroamérica y México con los Estados Unidos para ver qué acuerdo se puede llegar, qué consensos. Y yo sé que la administración de Trump está trabajando y luchando para tratar de llegar a ese consenso, para prevenir que estos hermanos centroamericanos tengan que hacer la travesía de llegar aquí, a tratar de llegar aquí a los Estados Unidos. Yo lo que espero es que trabaje el tema de inmigración con un poco más de compasión. Desde mi lado, como comentarista demócrata, nos sentimos que la administración de Trump no tiene compasión con los inmigrantes, no ha tenido compasión con los niños que han llegado solitos a la frontera y han estado en los centros de detención. Así que espero
que no solamente haya un logro de reducir las tasas de inmigración, pero que puedan llegar a un momento de ser más compasivos como gobierno ante la crisis migratoria. Yo sé que toda esta crisis migratoria es bien penosa, pero la realidad es que el presidente Trump está haciendo una labor extraordinaria como presidente, líder de este país. Para eso fue electo, el pueblo americano lo eligió para proteger en contra quizás algunos terroristas y otras personas que quieren hacer daño a los Estados Unidos. Bueno, así que yo sé que se necesita compasión, pero también necesitamos enviar este mensaje importante de que la frontera de los Estados Unidos no está abierta para todo el mundo que quiera entrar. Necesitamos tener un proceso legal para los inmigrantes. Lo que pasa es que el posicionamiento extremo y radical que ha tomado Trump no permite a una negociación entre los partidos, los demócratas y los republicanos en el Congreso. Hay una gran decepción que no ha trabajado el tema de los Dreamers, ¿no? De estos chicos que llegaron de niños sin saber que estaban aquí ilegalmente. Y de nuevo el tema del trato de los niños. Así que yo creo que el tema migratorio, desde la perspectiva de dónde está el pueblo americano, qué opina el pueblo americano de cómo Trump está tratando este tema, no tiene el apoyo de la mayoría, ¿no? Tiene el apoyo de la mayoría de los republicanos, tiene el apoyo de su base y sabemos que es parte de su estrategia de reelección, pero la mayoría del pueblo americano no cree que debemos dejar a los niños, separar a los niños de sus familias, que debemos maltratar a los niños en centros de detención, y que hay que tener compasión con la gente que está buscando refugio político. La razón que estas personas, hermanos hispanos, quieren venir aquí a los Estados Unidos es porque la economía del presidente Trump es bien exitosa. Tenemos los hispanos, los afroamericanos, todas las personas que quieran trabajar tienen trabajo, y estos hermanos están viendo esta realidad y bienvenido sea, pero tiene que ser de un proceso legal. Y desafortunadamente los demócratas han jugado política en el Congreso y no quieren llegar a un acuerdo con republicanos. La realidad de Centroamérica es que Centroamérica está siendo, como países, como economía, como sociedad, víctimas del narcotráfico. Muchas de estas familias lo que temen es por la vida de sus hijos, y eso no se ha reconocido. La administración de Trump, al contrario, ha cortado los fondos que habían a través del Departamento de Estado para bregar con este tema político de las familias centroamericanas. Así que nosotros creemos, déjame terminar, Arturo, nosotros creemos que es un problema de seguridad, es un problema de derechos humanos, es un problema de personas buscando refugio, no solamente de intereses económicos. No, estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que tener un sentido de orden. Es vivir en un mundo de un paraíso que no existe, de abrir nuestras fronteras. Eso no se puede hacer. Necesitamos de nuevo hablar con esos presidentes, hablar con la administración de esos gobiernos y decirle, necesitan tener más atención a esta crisis migratoria. Yo creo que Arturo y yo en esto no vamos a estar de acuerdo, pero vamos a cambiar de tema. John Bolton, el tercer asesor de seguridad nacional del presidente Trump. No decir de los docenas de oficiales de alto gobierno que la ha despedido súbitamente. Es un gobierno que no ha tenido mucha estabilidad a los altos niveles. Hay muchos departamentos que no están siendo liderados por personas que han sido nombradas por el Congreso como secretarios de diferentes departamentos. Así que vamos ahora, tema de seguridad nacional, John Bolton. ¿Qué pasó? Bueno, el problema es que el presidente debe de tener a personas que él piensa, asesores, que lo están ayudando y están transmitiendo la agenda del presidente. Desafortunadamente, el embajador Bolton, una persona bien responsable, una persona seria, pero aparentemente tenía una agenda fuera de la que era del presidente Trump. Y es por eso que él tiene todo el derecho de reemplazar a todos los asesores de él. Y yo creo que está bien que él lo ha reemplazado, porque ya él y Bolton no estaban de acuerdo con los proyectos. Bueno, yo creo que lo reemplazó porque no le ayudó en muchos de los temas. Estaba muy en desacuerdo con la negociación con el Talibán y Trump quedó mal porque a última hora tuvo que cancelar esa negociación, que era una negociación muy importante para lograr la salida del ejército americano de Afganistán, que fue una de las promesas presidenciales de Trump. También Bolton estuvo ligado
con el fracaso de Venezuela, donde se trató de que hubiera un cambio de régimen, cuando se apoyó al líder de la oposición y todo el mundo estaba seguro, incluyendo a Trump, que este cambio se iba a lograr fácilmente y no se logró. Así que para mí es una extensión del hecho de que Trump tiene una política exterior que no ha tenido resultado y en vez de él cambiar la política exterior y la manera en que él trabaja, él simplemente vota a las personas de alto rango porque los quiere culpar para que no sea culpa de que Trump tiene una administración que no ha tenido éxito en las relaciones exteriores y que no está cumpliendo con una promesa presidencial, de nuevo, la campaña presidencial. De nuevo estoy en desacuerdo contigo, Patricia, porque como todos sabemos, el presidente Trump no tiene una varita mágica que diga vamos a establecer democracia en Venezuela, vamos a establecer democracia en Afganistán. Él sí está actuando, que no lo hizo la administración previa. El presidente Obama estaba con las manos cruzadas en todos estos conflictos. Nunca apoyó a la oposición en Irán cuando los muchachos, los jóvenes en Irán querían cambio de régimen a un proceso más democrático. Nunca apoyó a la oposición de Venezuela cuando los estudiantes universitarios lo estaban matando los chavistas y después de Maduro. Así que tenemos que ver la realidad. La realidad es que el presidente Trump ha tomado mano dura y está tratando de hacer esos cambios. ¿Son fáciles? No, pero por lo menos él está tratando de hacer algo. Arturo, está siguiendo una estrategia muy típica de todos los portavoces de la administración de Trump, que en vez de querer hablar de Trump, hablan de Obama. Estamos hablando de Trump. La presidencia es una oportunidad de liderar, es una oportunidad de conseguir cambio. Ustedes tienen el control del gobierno, tienen el control del Ejecutivo. Ahora el Tribunal Supremo acaba de tomar una decisión de que la administración tiene el derecho de manejar su política migratoria y decidir si quiere darles refugio o no quiere darles refugio. Ustedes tienen mucho poder, tienen un líder del Senado muy poderoso, así que no vamos a declararnos víctimas porque ustedes tienen la oportunidad y no la están aprovechando. Ya han habido grandes críticas del verano de Trump, un verano perdido, cuando habla y sí tiene, ¿verdad?, muchas iniciativas, pero no tiene ningún logro todavía. No tiene logro en Corea del Norte, no tiene logros en la batalla de los aranceles con los chinos, no tiene logros en Venezuela, no tiene logros en Cuba. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. En desacuerdo también con usted, con estos puntos. En Corea del Norte no tenemos la amenaza de que el mundo iba quizás a tener una guerra nuclear entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Él ha podido dilatar eso y está tratando de traer algún tipo de consenso. Con la China también hemos tenido la oportunidad de quizás tener menos impuestos de los productos de la China que estaban en una manera de un desequilibrio con los temas de las importaciones de la China a los Estados Unidos y nuestros productos americanos a la China, ellos los rechazaban. También vamos lista por lista y vemos que el presidente Trump ha tomado acción y de nuevo no es fácil. Él no es un presidente tradicional, pero él sí está trabajando en todas sus promesas, está tratando de arreglar el problema de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, que es un gran problema. La economía de nuestro país está muy bien, las personas están trabajando y el país, de nuevo los Estados Unidos, es respetado a través del mundo. Bueno, eso ahí vamos a diferir muchos de nosotros de que Estados Unidos es respetado bajo la administración de Trump. Vamos a diferir en la interpretación de si está ganando o perdiendo la guerra de los aranceles con la China. Lo que muchos critican, especialmente a mi lado, es que no vemos la estrategia a largo plazo, ¿no? Vemos un presidente que se levanta un día y dice una cosa, se levanta otro día y dice otra, que lo personaliza todo, ¿no? Mi gran amigo, el presidente de Corea del Norte, mi gran amigo Xi Jinping de China, y después al otro día lo insulta, ¿no? Entonces, lo que no vemos es una estrategia que veamos que a largo plazo se va a lograr lo que se quiere. Y lo peor de todo es que está destruyendo el sistema de libre comercio que se crea, ¿no?, bajo en aranceles para promover el comercio internacional y global, que ha beneficiado más que a nadie a las compañías americanas. Entonces, hay un gran temor
que sí hay que batallar el tema con China. Yo creo que casi todo hay un consenso nacional de que hay que proteger el derecho intelectual de las compañías americanas, de que hay que abrir el mercado chino para las compañías americanas y que los chinos no lo estaban haciendo. Estamos de acuerdo en eso. Sí. Lo que no estamos de acuerdo es la estrategia que está siguiendo Trump y si él va a poder lograr lo que quiere lograr sin destruir la economía americana y sin destruir Patricia, este sistema de bajos aranceles y comercio internacional. Pero Patricia, ¿cómo tú vas a decir eso cuando más y más compañías americanas están marchando de la China para establecer sus fábricas aquí en los Estados Unidos? Esa cifra no la conozco, así que no sé si es verdad o no es verdad, pero la economía no está tan buena como ustedes dicen. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Bueno, pues vamos a regresar y ojalá que podamos coincidir con algunos de los puntos, Patricia y yo. Regresamos en unos momentos. Ahora regresamos a Batalla Política. Con nosotros, Joseph Humiré. Bienvenido, Joseph. No, gracias por invitarme. Excelente. Emiliana nos va a dar un trasfondo sobre Joseph. Así es, pasemos a ver a nuestro invitado. Es Joseph Humar, el director ejecutivo Mentor para una Sociedad Libre. Es experto en seguridad global, especializado en amenazas transnacionales en el hemisferio occidental. Da múltiples charlas, en especial a funcionarios del Departamento de Estado, sobre temas de terrorismo, crimen organizado y la influencia de Irán en América Latina. Veamos. Los homenajes del Ejecutivo comenzaron en la Casa Blanca. El presidente, junto a la primera dama y los empleados del despacho oval, guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas, seguido de las notas del clarín fúnebre. Una corta ceremonia que luego se trasladaría a la sede del Pentágono. El mandatario entregó una ofrenda floral para honrar las vidas que se apagaron allí ese fatídico 11 de septiembre de 2001. Donald Trump recordó la fecha que cambiaría a la Unión Americana. Había una gran confusión. Yo estaba mirando fuera de la ventana en el centro de Manhattan, directamente hacia el World Trade Center, cuando vi un segundo avión a una tremenda velocidad entrar a la segunda torre. Fue entonces cuando me di cuenta que el mundo iba a cambiar. Ya no iba a ser y jamás podría ser ese lugar inocente que yo pensaba que era. También hizo referencia al fallido intento por entablar un diálogo con los talibanes, la misma organización que brindó apoyo y protección a Osama Bin Laden. Y si por alguna razón ellos regresan a nuestro país, nosotros iremos a donde quiera que estén y utilizaremos el poder que jamás haya utilizado Estados Unidos. Y no estamos hablando ni siquiera de poder nuclear. Ellos nunca habrán visto algo similar a lo que les pasará. En el Pentágono perdieron la vida 189 personas, las 64 a bordo del vuelo 77 de American Airlines y 125 que trabajaban en el edificio gubernamental. Gracias, Emiliana. Y bienvenido de nuevo, Joseph, a nuestro programa. La primera pregunta, el primer tema, acabamos de recordar el septiembre 11, 18 años. ¿Qué hemos aprendido? Yo creo que después del 11 de septiembre de 2001 hay un antes y un después. Antes del 11 de septiembre yo creo que Estados Unidos no tenía tan consciente este fenómeno de terrorismo internacional, específicamente terrorismo islámico. Después estamos completamente con este tema, pero estamos todavía en la lucha. ¿Y qué es lo que aprendimos? Bueno, aprendimos por lo menos dos cosas. La evolución del terrorismo internacional en dos áreas. Uno es, hoy en día, más que lo que era en 2001, el terrorismo internacional está vinculado con el crimen organizado transnacional, que lo conocemos muy bien en América Latina. Los criminales y los terroristas se están uniendo, no por razones estratégicas, por la logística. Necesitan usar los mismos espacios para operar. La otra cosa que aprendimos es que el mundo cambió en el lado cibernético. Hoy en día estamos con todos los aparatos cibernéticos y Al-Qaeda viene del viejo mundo, de reclutar en persona, de sus mezquitas, madrazas. Ahora el nuevo, digamos, Estado Islámico, la nueva forma es todo reclutamiento por online, por internet. Entonces estamos evolucionando, todavía estamos en la lucha, pero hemos aprendido que el terrorismo es algo muy evolucional. ¿Piensa usted que la administración está haciendo una labor para tratar de arrestar
estos intereses, estos vínculos que usted está diciendo de los terroristas con los crímenes organizados? Sí, absolutamente. Esa es una prioridad que el presidente Trump dio durante la campaña y creo que lo siguió cuando empezó a gobernar como presidente. Yo te digo de primera mano, yo sé que este concepto de convergencia, ¿no? Que algo del Departamento de Defensa ha elaborado, está siendo adoptado en política. El Departamento de Justicia, el Departamento de Tesoro. Hace un mes o 2 meses atrás, más o menos ahora, en el 16 de julio, el primer país de América Latina reconoció que Hezbollah es un grupo terrorista. Pues eso fue Argentina, bajo el liderazgo de Mauricio Macri. Eso es histórico, porque nunca en un gobierno de América Latina dijo que Hezbollah es un grupo terrorista. Eso nos pone en acuerdo en nuestra forma de comunicar sobre contraterrorismo. Te voy a poner una opinión diferente en el tema de Irán y de la relación tan difícil que hay con Irán. Y eso pues nos pone en una situación de vulnerabilidad. Irán es un tema, el otro, el fracaso de las negociaciones con el Talibán. Que era el presidente Trump con su intención de tratar de sacar las tropas, que era una promesa de su campaña presidencial. ¿Qué tú crees de esa ruptura, de esas negociaciones con el Talibán y la fragilidad y las dificultades de las relaciones con Irán? Mira, yo estaba de acuerdo que no hay que negociar con el Talibán. Yo creo que eso era muy prematuro, aunque yo sé que a largo plazo lo que quieren es no tener tanta presencia en Afganistán, que sí estoy de acuerdo de reduciendo un poco la presencia allá, pero no a costo de cualquier cosa. Yo creo que ahí un poco estaba de acuerdo con el embajador Bolton en ese sentido, de que no hay que negociar a cualquier costo. Tenemos prioridades y el Talibán todavía, aunque no es lo que era antes, todavía está en ciertos espacios de poder en Afganistán y todavía está trabajando con grupos terroristas. Eso es un punto. El punto de Irán, tenemos que entender algo, y esto lo voy a decir en el programa, que el 11 de septiembre no solamente un ataque de Al-Qaeda. En el mundo de contraterrorismo donde yo estoy trabajando, es muy conocido que Al-Qaeda trabaja muy cercano con Hezbollah y Irán. Cuando se entró a la casa de Osama Bin Laden después de su muerte, que se encontró evidencias, grabaciones, cartas de Bin Laden a Irán agradeciendo por el apoyo logístico. El único caso en un corte federal de Estados Unidos que fue bajo acusación de los familiares de las víctimas de 11 de septiembre en un corte federal de Nueva York, y no era acusando a Talibán, era acusando a Irán. ¿Por qué? Por Irán dar apoyo logístico al atentado de 11 de septiembre. Eso también fue un ataque de Irán. Y Joseph, que eres una persona tan conocedora del tema, eso lo que a mí me implicaría es que a lo mejor hay que tener mejores relaciones con Irán para poder aislar ese sector radical que está teniendo la relación con los terroristas. Pero es posible tener mejores relaciones con Irán. Ellos odian a los Estados Unidos, odian a todo lo que representa la democracia y libertad de los Estados Unidos. ¿Usted cree que podemos una tener cosa es querer, relaciones? otra cosa es tener? Y todos los presidentes, desde presidente Reagan y desde el presidente Carter, han querido tener buenas relaciones con Irán. Todos. Poder tener buenas relaciones con Irán no solo un juego de política estadounidense, es también de política iraní. Y aunque tienen este sistema de lo que llaman democracia en Irán, en realidad tienen un líder. Ese líder no es el presidente, es el líder, es el supreme leader, el líder suprema, Khomeini. Entonces, ellos todavía están manejados con un gobierno teocrático que tiene una diferente perspectiva que qué es el mundo, no solo occidental, pero el mundo portugués, y no estamos en esa visión. Ellos nos ven como un obstáculo a su imperio que quieren construir en Medio Oriente. Pero esa era la intención de Obama cuando llegue el acuerdo nuclear con Irán, hacer una apertura al mundo para que tuviera mayor exposición Irán. ¿Para costo de qué? Bueno, para el costo de la paz y de tratar de reducir la producción de una arma nuclear. Ahí está la diferencia, ¿no? Que la administración de Trump, y ustedes yo sé que apoyan la administración de Trump, tiene una posición de que ese acuerdo no iba a lograr esa meta, y la administración de Obama y aquellos que apoyaron el acuerdo creen que esa meta se estaba logrando. Joseph, si nos puede comentar el papel que ha jugado el presidente Obama, que le dio 150 billones de dólares a los iraníes, el impacto que ha tenido con todos los grupos terroristas de Hezbollah y todos los demás en América Latina, etcétera. Acabamos de decir que y mi opinión era que no hay que negociar a cualquier costo con el Talibán, ¿no? No hay que negociar al costo de que vamos a poder aliviarnos de su rol que tuvieron en 11 de septiembre o apoyando a Al-Qaeda. Es lo mismo con Irán. No podemos negociar a cualquier costo. Yo entiendo que hay que mantener un nivel de comunicación, eso es absolutamente cierto. Sin embargo, no dándoles todo el espacio de poder que pueden tener para crecer y dinero de su revolución que quiere mantener a nivel global. Una de las casualidades, una de las consecuencias de esa negociación es Venezuela.
Venezuela, cuando se negoció sobre el acuerdo nuclear con Irán, una cosa que se reportó Político es de que se más o menos negó de que Hezbollah estaba haciendo actividades ilícitas en América Latina, incluyendo en Venezuela. Se llama famosamente Project Cassandra, una operación de la DEA para rastrear el lavado de dinero de Hezbollah en América Latina. Se negó ese programa y lo que pasa 5 o 6 años después es que Hezbollah está dominando mucho terreno en Venezuela. Entonces, eso hay un costo a lo que estamos hablando y no lo podemos negar. Todo el mundo quiere buena relación con Irán, todo el mundo está con el pueblo iraní, pero no podemos hacer esto al desprecio del resto del mundo. Una pregunta, John Bolton. Sí. Renunció, lo votaron. ¿Y qué implica para esta política? Porque él estaba muy envuelto en todo esto. Esos temas. Es verdad. Yo creo que lo que estamos viendo es que en esa posición de principal consejador de presidente Trump en temas de seguridad nacional, uno tiene que estar en acuerdo con el presidente. Yo creo que se ha visto con el tiempo que, aunque estaban de acuerdo con muchos temas, había ciertos temas muy particulares donde no estaban de acuerdo. Irán podía ser uno, Venezuela podía ser otro. Entonces, en ese aspecto yo creo que se ha visto que se estaba alejando un poco de la política del presidente y eso tiene, obviamente esa posición es para ayudar al presidente y él puede elegir a quién está en esa posición. Yo creo que la próxima persona que va a estar en el Consejo de Seguridad tiene que entender este punto, tienen que entender que estás ahí a servir al presidente de Estados Unidos y darles consejos dentro de su visión política, no tratar de tener tu propia política y manejarlo por tu propia cuenta. ¿Usted piensa que el nuevo consejero de Seguridad Nacional para el presidente va a tener una agenda más afinada con el presidente? Debería, o sea, sí aprendió no solo de Bolton, pero también de McMaster, Flynn. Necesario para sobrevivir. Si quieres tener esa posición más que un año, tiene que estar de acuerdo con el presidente, por lo menos en la parte de la visión política, ¿no? Los detalles se pueden negociar. Quiero comentar algo, Sí. Dame un momento porque me está muy interesante. Tú estás describiendo una visión bastante puritana de que Irán, Hezbollah, y está todo conectado y es muy difícil desatar esa relación y es una lectura de Bolton. Bolton haría esa lectura. Sí. Bolton era muy puro en el sentido que creía que las negociaciones tenías que ganar la batalla, pero Trump estaba diciendo que Bolton era demasiado confrontativo, que era demasiado puritano, y el mismo Trump estaba diciendo que quiere hablar con los iraníes. Mire, Entonces es interesante porque él está tratando de ahora meterse a ver si él puede conseguir una solución diplomática. La definición son los detalles. Yo respeto mucho al embajador Bolton, es un hombre que lo conozco, que es inteligente. Yo puedo decir que estoy de acuerdo con muchas cosas de él, pero a veces no estoy de acuerdo con la medida que vamos a tomar para llegar al mismo punto, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo de entrar a guerra con Irán, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero completamente estoy de acuerdo con trabajar con el pueblo iraní para cambiar la óptica de lo que es reprimido en el pueblo. Lo mismo con Venezuela. Yo estoy de acuerdo que Maduro tiene que salir de poder, pero no estoy de acuerdo en ninguna intervención militar o de fuerza, porque yo sé que es exactamente lo que están esperando para propagandizar esto y quitar la legitimidad de Estados Unidos. Entonces, en este aspecto podemos estar de acuerdo con muchas cosas, pero yo también voy a estar de desacuerdo en ciertas cosas, pero la visión tiene que ser la misma, porque si la visión no está compartida, entonces no vamos a tener coherencia en la política. Y la realidad es que, como todos sabemos, el embajador Bolton ha sido un cabildero a favor de remover al régimen iraní con el MEK, que son los iraníes americanos aquí en los Estados Unidos. ¿Qué factor usted piensa que eso tuvo de esa fricción para empeorar la relación entre ambos países? Mire, no sé, no creo que tuvo una gran facción en términos de lobby y estas cosas, pero lo que sí creo es que en cierta forma tenemos que entender que la política en sus evoluciones hay que manejarla de una forma coordinada. Y eso creo que quiero comentar un poco porque el Consejo de Seguridad Nacional es una agencia de coordinación. No es una agencia de política. La política viene de Estado, de Defensa, de Tesoro, y después el Consejo lo coordina. Durante no solo el último gobierno de Obama, gobierno de Bush, esto empezó a crecer, donde el Consejo de Seguridad creció más que 400 funcionarios. Es muy grande. La idea del presidente Trump era reducirlo, pero no se vio todavía. Entonces, tiene que regresar al Consejo a su rol original de coordinación y no de hacer la política misma. Aunque voy a ser un poco crítico con tu comentario, porque a mí me da la impresión que bajo la administración de Trump la decisión la toma la Casa Blanca y se toma en la oficina. No, eso estoy diciendo. En la oficina oval y realmente toda esta burocracia que ha sido muy útil y que ha creado esta nación y que maneja el sistema de defensa más grande del mundo está siendo ignorado muchas veces y este conflicto, ¿no? De nuevo volvemos a lo que pasa
con el Talibán y el hecho de que estaban teniendo todas estas conversaciones y nadie sabía lo que estaba pasando. Estaban todos aislados, entonces es muy difícil. Es lo que estoy diciendo más o menos, que hay que regresar al rol de consejo para que sea de coordinación. Pero esto también pasó en el presidente Obama, en la época del presidente Obama. O sea, con las negociaciones con Cuba, el Departamento de Estado o Departamento de Defensa no estaba metido en estas negociaciones, las negociaciones secretas con Irán. Entonces, esto es un problema que ya existe con esta agencia por mucho tiempo. Y pero Obama tenía una reputación de leer todos sus documentos de inteligencia y ser una persona que realmente consultaba con los expertos. Y lo que se oye de Trump pues no es una persona que consulte a los expertos, es un presidente que él dice, es mi instinto, lo que mi instinto me haga, así es que yo tomo las decisiones. Pero Patricia, la realidad es que todo el mundo sabía que el presidente Obama estaba tratando de coordinar las guerras en el Medio Oriente de la Casa Blanca. El presidente Trump y la administración de Trump, no sé si usted quiere comentar sobre esto, es el que le retornó el derecho a los generales y el Pentágono, el Departamento de Defensa, para poder vencer a ISIS en el tiempo que lo pudimos vencer los Estados Unidos, un tiempo relativamente corto. Esa es la opinión que bueno, nadie, eso que tú estás comentando de que se ganó la batalla de ISIS, yo creo que hay muchas personas que lo cuestionan, a lo mejor tú no lo cuestionas, así que decir que Trump empoderó a los militares para ganarle a ISIS, ganar, y esta administración... No, ellos dijeron que lo habían ganado, hay gente que reclama de que no lo han ganado, que el califat lo que hizo fue que se movió, como tú dices, y tú lo dijiste al principio, que están usando mucho el internet y la guerra cibernética, ISIS todavía está bastante ISIS no está acabado. Tiene un crecimiento en el lado cibernético y tiene intereses en otras partes del mundo. Sin embargo, es irrefutable que perdieron territorio en Irak y Siria por más de 70%. Eso es irrefutable, eso es evidente. Pero eso no significa que ISIS va a desaparecer y no va a hacer otros atentados. Entonces hay que reconocer un poco de los dos. Bajo el liderazgo del presidente Trump y la administración Trump, en un corto plazo, cuando el presidente Obama no lo pudo lograr. Bueno, porque tenía otras prioridades. Bueno, eso es una prioridad grande en el mundo del contraterrorismo. Pero voy a decir algo para cerrar un poco lo del embajador Bolton. El legado para mí del embajador Bolton es de poner claro quiénes son los enemigos de Estados Unidos en el mundo. Yo creo que eso sí lo tenía muy claro, especialmente América Latina. Su legado es el troika de tiranía, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua, lo nombró, lo designó, y eso creo que es muy importante para que el resto de la región entienda quién está causando el daño e inestabilidad en América Latina. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y seguimos con Joseph. Muchas gracias. Ahora regresamos a Batalla Política. Aquí estamos nuevamente con Joseph Humiré. Joseph, Ebrard, el canciller de México, vino a Washington y se reunió con Mike Pence para reportar sobre el progreso que han hecho en el tema de inmigración y así mantener las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Claro. ¿Qué tú crees? Yo creo que es una reunión muy importante. Con México tenemos una alianza muy grande. A pesar de cambios políticos, siempre tenemos la alianza institucional en el lado de comercio, en el lado de defensa, en el lado de migración. Yo creo que es muy importante reforzar esto, que puede ser una diferencia retórica, a lo mejor en perspectivas, pero al final del día estas instituciones nos mantienen un buen aliado, un buen vecino con México, y yo creo que el vicepresidente Pence va a dar ese mensaje tanto como el canciller. ¿Cuál usted piensa que son los retos en las relaciones entre ambos países? Sí, es evidente, migración es una, ¿no? Eso sería una prioridad del presidente Trump, y yo creo que es un reto muy difícil para cualquier país de América Latina, pero México no es una excepción. Ellos también tienen su propio problema de frontera con Guatemala. O sea, ellos también se están quejando de que hay muchos migrantes pasando a México sin la habilidad de controlar. Pero sin embargo, yo creo que eso es algo que se está trabajando, y yo creo que ojalá se va a mejorar. La parte comercial yo lo veo bien. Yo creo que están hablando bien sobre esto. Yo creo que las negociaciones de NAFTA, todo eso, y creo que me parece que está yendo en cierto camino más bilateral que solo trilateral. Pero yo creo que también, si puedo ser sincero, uno de los retos más grandes es la geopolítica con Venezuela, ¿no? México no ha sido muy apoyante al presidente Guaidó. México siempre ha sido un poco más, de los últimos gobiernos de América Latina, reconocer a Nicolás Maduro, y vicepresidente Pence ha sido una de las personas más en ese tema de Venezuela a nivel política. Entonces yo creo que a lo mejor van a hablar de esto también. Bueno, algo interesante, cuando López Obrador sale presidente, él nombra a un trabajador social para que dirija la política de inmigración, y hace toda una iniciativa muy de abrir el país. Así que es muy diferente a lo que tú dices de una crisis de la frontera con Guatemala. Le pone la presión Trump
le pone en la mesa que va a perder todos esos beneficios comerciales y empieza López Obrador a negociar. Así que mi teoría es que él está interesado en los beneficios económicos. Está muy bien interesado en los beneficios económicos, y la guerra de aranceles con la China puede traer a muchos compañías y negocios a México. Entonces, si él tiene una buena relación con Estados Unidos y los americanos siguen batallando con la China, a él le conviene. Pero la retórica de una campaña presidencial y entonces ser gobernante de un país totalmente diferente, ¿qué usted piensa que puede llevarse sobre eso? No, Patricia, justo lo dijiste, o sea, ¿por qué hizo esa decisión AMLO? ¿No? Lo hizo porque la presión de Trump, ¿no? Entonces, es que lo que pasa es que en la frontera, yo estuve en la frontera el año pasado entre Guatemala y México, lo que pasa es que hay puntos que son puntos fronterizos controlados, pero muchos más que no son controlados, especialmente cuando ya es por el lado caribeño. Entonces, en ese aspecto, México siempre ha tenido la dificultad de poder tener cooperación para poner la habilidad de controlar eso con más tecnología, radares, satélites. Entonces, hoy en día veo que está mejorando esto, pero también la pedida de que Trump dice que tenemos que mejorar el flujo de migración, porque el lado comercial, todo está negociando de lo mismo. Entonces, un poco más de lo que dijiste. Sí. Pero no importa que el presidente López Obrador quiera abrir y quizás darle la bienvenida a muchísimos otros centroamericanos, etcétera, la realidad es totalmente diferente como un gobernante. Claro, y además que es un problema regional, ¿no? Aquí lo ideal es que se haga una colaboración regional, y muy interesante porque Ebrard dice que ellos no van a ser el tercer país de seguridad, ¿no? Ese es el término técnico, que tiene unas implicaciones grandes para las leyes de asilo político y de refugio, ¿no? Porque lo que quiere Trump es exigirle que México sea el primer país que los inmigrantes vengan, y que tienen que pedir inmigración y refugio en México antes de tener el derecho de pedirlo en los Estados Unidos. Sí, yo creo que cuando los migrantes, y yo no necesariamente estoy hablando de los migrantes que están yendo por razones económicas o los migrantes regulares, hay un fenómeno de migrantes irregulares, donde hay menos mexicanos migrando a Estados Unidos y hay más centroamericanos, pero entre ese flujo de centroamericanos hay algo que se llama migrantes irregulares de interés especial. Eso tiene muy preocupada a esta administración, particularmente de parte de Seguridad Nacional, porque son migrantes irregulares que vienen de una colección de 35 países que tienen alta presencia de grupos terroristas, países que no son de América Latina, y se ha ido un crecimiento de 500% en los últimos años de este tipo de migrantes. Que si ese tipo de migrante africano, Medio Oriente, Asia, llega a México, para mí es muy tarde. Porque no llegan directamente a México, muchas veces llegan a Sudamérica y van por el camino largo. Yo creo que Guatemala es donde hay que enfocar, de poner ese país de tercero para neutralizar esto, porque si cruzan la frontera con México, México es muy grande, muy amplio, es muy difícil detectar si van a entrar, especialmente si están yendo por ruta clandestina. Ebrard dijo que México no será, así que tendrá que ser Guatemala. Así es. Bueno, y entonces, durante otros problemas en Centroamérica que usted cree que están produciéndose estos flujos de inmigrantes ilegales, ¿piensa que la administración ha estado laborando con los presidentes de Centroamérica para detener ese flujo? Mire, yo creo que una cosa que hizo bien el presidente es que está trabajando y priorizando ese tema. Yo no creo que lo ha articulado de la mejor forma, porque yo creo que mucha gente lo ve, la problema de migración, como algo como que está contra los migrantes. En mi perspectiva, y yo estoy día a día trabajando con estas agencias, no es el problema de los migrantes que están yendo por razones de violencia o economía. Es lo que estaba diciendo antes. Hay un fenómeno irregular con estos migrantes. Eso fue representado con las caravanas. El primer víctima de todo este fenómeno son los migrantes, porque están siendo manipulados por factores políticos que les están haciendo promesas falsas y empujando y usando la política estadounidense para atraerlo, y llega un fenómeno de migrantes masiva, donde van a poner retos contra fronteras. Y estos son manejados por ONGs y activistas, y todo esto va en conjunto con un ataque directo a la presidencia de Trump. Y eso es una manera muy sutil y detallada de explicar la problemática. Desafortunadamente, la cobertura de prensa, especialmente liderada por la cadena Fox, no era lo que estaban contando, ¿no? Sí. Estaban creando una descripción que todos los inmigrantes, incluyendo estos niños, eran todos terroristas que querían venir a este país para vender droga. Entonces, eso es lo que es desafortunado, porque
uno profundiza en el tema como lo has hecho tú, y como que tú entiendes la complejidad y puedes entender algunas cosas que está haciendo la administración, pero la retórica que están usando política y de nuevo otras cosas que están haciendo, por ejemplo, la crueldad con los niños, separando a las familias, el caso de los centros de detención que tuvieron que ser expuestos en la prensa y los abogados llevarlos a corte para que estaban tratando a unos niños cruelmente, supuestamente para mandar un mensaje que por favor no manden estos niños a Estados Unidos. O sea, si está el problema de seguridad nacional tan claro como tú lo dices, yo creo que hay mejores maneras de lograrlo y no hay que ser cruel con la gente y no hay que ser cruel con los niños latinoamericanos. Pero también hay crueldad con estas personas inocentes, estos hermanos hispanos que tienen que pagar sobornos a las Fuerzas Armadas de sus países para que puedan salir y puedan tratar de venir aquí a los Estados Unidos. Pero Arturo, la diferencia es que son explotados sí. por esos gobiernos. Esa es una crueldad también. Pero Arturo, déjame decirte la diferencia y estoy de acuerdo contigo y eso lo critico también, ¿no? Creo que hay que exponerlo todo. Pero la diferencia es de lo que yo estoy hablando de la crueldad con los niños en los centros de detención. Eso está sancionado por el gobierno, eso está sancionado por mi gobierno, por mis impuestos y yo creo que eso es inhumano y no creo que nadie lo debe aceptar. Entonces, no creo que es necesario para tener una política efectiva de inmigración. Yo creo en proteger la frontera. Yo creo que tú puedes tener... ¿Tú crees en el país soberano? Sí, yo creo en un país soberano. Yo no tengo un problema con eso. Lo que no me gusta es la retórica de Trump, como está entiendo eso, discriminando en contra de los latinos. Pero el punto es, a nivel estratégico, estamos viviendo un momento de conflictos fronterizos en América Latina. Lo que está pasando entre Venezuela y Colombia, lo que está pasando entre Chile y Argentina, lo que está pasando entre Bolivia y Brasil, en Centroamérica, en México. Y eso no es por casualidad, por coincidencia. Es lo que pasa, que hay factores muy geopolíticos que quieren usar el tema de fronteras como una arma para quitar la soberanía de un Estado, para decir que las fronteras no importan, que la humanidad es más importante que el país soberano y que al fin del día debemos vivir en un mundo multipolar y quitar el concepto de qué es ser un Estado soberano. Y la realidad es que el presidente Trump fue electo presidente para proteger a los Estados Unidos de estos posibles ataques de terroristas. Eso es uno de los mandatos. Y Obama también fue electo para lo mismo y logró tener 8 años de presidencia sin un ataque de terrorismo. No hay que ser inhumano, no hay que maltratar a los niños, no hay que generalizar que todos los latinos y mexicanos son terroristas, drogadictos y violadores. Tengo una diferencia. Durante la administración del presidente Obama vimos docenas de ataques de pequeña escala de terroristas en Texas, en California, en Orlando, etcétera. Vimos todos estos no vamos a entrar ahí terroristas. porque lo que estamos viendo bajo la administración de Trump es el terrorismo doméstico. Así que vamos a tener una conversación otro día sobre la definición de terrorismo y el terrorismo no tiene que ser siempre de personas que vienen del exterior y estamos viendo un terrorismo de derecha. Son personas que están mentalmente están desequilibradas. Muchos apoyando a Trump y la política de los blancos supremacistas. Entonces, tenemos que defender nuestras fronteras, como dice Joseph, tenemos que entender las diferencias y la complejidad del problema y estamos, yo creo, que de acuerdo en muchas cosas, pero no estamos de acuerdo en ser inhumanos y maltratar a los niños. Pero nadie está de acuerdo con eso. Y el presidente Trump ha criticado a estos extremistas de derecha porque él está en desacuerdo con esos ataques. Hay un programa dentro del FBI que está mirando al terrorismo doméstico y vinculando con el terrorismo internacional en el proceso de radicalización. Es muy parecido a la forma que radicalizan los terroristas de yihad, de islámico, con los de supremo blanco, nacionalito, ¿cómo se llama? ¿No? Y es el proceso de que están mirando videos en el internet y se están auto-radicalizando. Hay una unión y estoy de acuerdo con Arturo en el sentido que el presidente Trump ha puesto ese programa en la mesa. Bueno, lo que yo he oído en cobertura de prensa es que no se sienten totalmente empoderados por Trump. Joseph, muchas gracias. Amigos televidentes, regresamos en unos momentos. Regresamos a la parte final de Batalla Política, así que, Arturo, ¿tú crees que vamos a llegar de acuerdo en algo? Así es, sí, yo creo que lo de Venezuela, todos estamos de acuerdo que el pobre pueblo venezolano necesita libertad, democracia, y el presidente Trump está luchando y trabajando para que eso sea una realidad. Bueno, estoy de acuerdo con Arturo. Si Trump consigue cambiar el régimen de Venezuela, yo lo voy a felicitar.
votar con él, por Quizás. él no creo, pero sí lo voy a felicitar porque creo que es muy importante, es una crisis humanitaria, un pueblo bellísimo que está sufriendo, así que es importante priorizar el cambio de régimen y tratar de conseguir un orden y que haya nuevamente un gobierno en Venezuela. Así es. Pues yo creo que nosotros somos americanos y de descendencia hispana y queremos lo mejor para nuestro país. Y lo más importante de los Estados Unidos es que aunque tenemos diferencia entre partidos políticos, de todas formas somos hermanos y queremos lo mejor para los Estados Unidos. Exactamente. Así que estamos de acuerdo, Arturo. Un placer. Un gusto, un honor. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Batalla Política. Patricia Sosa. Y Arthur Estopeñán, nos vemos en otra oportunidad. Gracias.